Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa cantaré. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor esta noche, hermanos, por favor. Aleluya. Invitamos a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Carlos García, que quedará con la palabra una vez más, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Números. En el capítulo número 16, Números, capítulo número 16. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por sus múltiples beneficios a favor de cada una de nuestras vidas a lo largo de este día. Hoy, Señor, en el ocaso, le suplicamos que usted sea propicio a la vida de Víctor Pérez, Señor, y él se encuentra hospitalizado debido a un accidente. Le suplicamos que usted tome control de su vida, así como por el hogar de Gómez Ramos, Ángel Sebastián Gómez, que usted tenga control y sanidad de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le suplicamos, Padre eterno, que usted esté obrando en favor de cada vida que se encuentra quebrantada de salud, que suavice su lecho de enfermedad, Señor, que le dé buen ánimo y que usted se glorifique sanando, quitando toda enfermedad, todo cáncer, toda diabetes, toda hipertensión. Lo resistimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, le suplicamos que usted fortalezca al débil, Señor, en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, al necesitado, que usted le provea, pues su palabra dice que usted es el dueño del oro, la plata y de toda la plenitud de la tierra. Creemos que usted es nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, le suplicamos que su palabra, Señor, encuentre buena receptividad en los que estamos en este lugar, que podamos atesorar su palabra y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que sea su Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Libro de los Números, capítulo número 16, y leemos el versículo número 9 y el versículo número 10. Y dice la palabra: os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles.
¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, hermana. A la luz de estos dos versículos, quisiera que pensáramos en cuidando el llamado de Dios. Cuidando el llamado de Dios. Hermanos, la porción que hemos leído es una interrogante que Moisés está haciendo a Coré. Y Coré era descendiente de Coat, hijo de Leví. Por lo tanto, ostentaba un privilegio muy grande dentro de la congregación de Israel. Pero Coré, a pesar de tener un llamado muy especial, llegó el momento en el cual no tenía la percepción de la posición que ocupaba delante de Dios. Y al nublarse en su mente y en su corazón la percepción de la posición que ocupaba, nació en él el orgullo y empezó a envanecerse. Y producto de su estado espiritual, él empezó a influir en los de la tribu de Rubén, porque al desplazarse al templo quedaron como vecinos los de Leví con la tribu de Rubén. Entonces dice la palabra en el versículo número 1: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Coré empezó a influir en los de la tribu de Rubén, en Datán y Abiram, pero usaron una estrategia que se genera para dividir la congregación y influyeron en gente de renombre, príncipes. Eran personas que tenían cierta reputación, y dice que influyeron a 250. Entonces se hizo un buen grupo y protestaron contra Moisés y contra Aarón. Moisés y Aarón tenían una posición privilegiada delante de Dios. Moisés era el precursor que había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel y era aquella persona escogida por Dios para hablar cara a cara con él. Y Aarón era el sumo sacerdote. Tenía un privilegio muy alto, a tal grado que dentro de la congregación sus posiciones eran envidiables. Y eso es lo que afectó a Coré cuando hubo orgullo en su corazón
al creer que él tenía las condiciones y los méritos para poder ser tomado en cuenta. Y dice el versículo número 3, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Acá el argumento que presenta Coré es que todos eran santos y que por ser santos todos tenían el mismo privilegio. Y le dicen: basta ya, que ya no podía ejercer la autoridad que la posición que tenía demandaba para Moisés y Aarón. Todos somos iguales, todos somos santos, y con él 250 más de los principales. Lo que no habían comprendido, porque el enemigo, Satanás, es astuto y utiliza medias verdades. Era verdad que todos eran santos, pero había una diferencia entre la santidad ética y la santidad sacerdotal que pesaba sobre el sumo sacerdote. La santidad sacerdotal era producto del llamado de Dios. Todos hemos sido llamados de Dios. Esa es otra verdad. Y todos ocupamos una posición dentro de la congregación de Dios. Coré ocupaba una posición como levita y tenía que ministrar en el templo de Dios. Pero Aarón era el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo para ofrecer expiación por el pueblo una vez al año. Era un privilegio que demandaba una santidad sustentada en un llamado de Dios. Entonces, todos los que seguían a Coré no habían comprendido en la dimensión del llamado de Dios a la posición del sumo sacerdote y de Moisés. Había en el corazón de Coré una ambición disfrazada con un argumento que no tenía solidez. Pero cuando alguien promueve un movimiento, muchas veces la gente que acompaña a los que generan disociación no razonan, sino que se dejan ir por la influencia de alguien que tiene renombre, como los 250. Humanamente podrían haber pensado, dado que los príncipes están de acuerdo con Coré, quiere decir que Coré tiene razón. Entonces se genera una rebelión y le dicen a Moisés: basta ya, ya no te vamos a obedecer. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés escuchó esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré, lo encaró y le dijo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así
Es decir, Moisés estaba seguro que su llamado era de Dios y que lo que Coré estaba tramando era una maquinación del enemigo. Entonces pone por testigo a Dios y dice: mañana el Señor determinará quién es santo, porque esa era la demanda. Todos somos santos, todos tenemos el mismo privilegio, todos deberíamos de entrar al lugar santísimo, todos deberíamos de estar en la misma condición de Moisés. Y Moisés sabe que no era así y le dice: el día de mañana el Señor determinará quién es santo, porque Dios es un Dios de orden. Y en ese sentido, el llamado de Dios a una posición es irrevocable, es de acuerdo al beneplácito de su voluntad, no porque tenga mayor capacidad del uno del otro, sino porque Dios es el que elige. Y dice la Escritura en el verso 6: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. El único que era de Leví era Coré, porque los otros dos eran de Rubén. Entonces Moisés está encarando directamente a Coré y le está diciendo algo que solo le compete a aquellos que Dios ha llamado para que ofrezcan sacrificio de incienso a Él. No podía cualquiera, aún de los de Leví, si no eran llamados por Dios para ese privilegio, no podían ofrecer incienso. Pero el desafío, dado de que todos son santos, tome cada uno en su séquito los incensarios, tome el incienso y pónganle fuego delante de Dios el día de mañana. Y el Señor ha de determinar quién es santo. Era una confrontación para que reaccionara Coré y dijera: voy a cuidar el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Soy levita, pero no he sido llamado para ofrecer el incienso a Dios. Ya se había dado una experiencia con los hijos de Aarón. El Señor los había matado porque ofrecieron incienso extraño, es decir, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Las intenciones no siempre preceden a la bendición. Probablemente la intención era buena, pero no era de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y cuando ofrecieron el incienso, el fuego extraño, Dios envió fuego y mató a los dos hijos de Aarón enfrente de él. Ahora Moisés le está diciendo a Coré y a sus dos seguidores de Rubén que el día de mañana tomen un incienso, un incensario, le pongan incienso y le pongan fuego. Era un desafío que le tenía que hacer pensar a Coré que no iba a salir bien.
Pero cuando el corazón se ha entenebrecido, cuando hay una ambición, cuando hay orgullo, cuando hay celo, entonces no logra el cerebro procesar la información de manera adecuada para actuar correctamente. Entonces, metido ya en ese problema, Coré acepta y dice la escritura, la porción que leímos: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercarte a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví? Contigo procuráis también el sacerdocio. Le está diciendo Coré, es poco el privilegio que Dios te ha dado de apartarte de la congregación, apartarte para el servicio de Él, apartarte para santificarte, acercándote a Él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¡Qué privilegio más grande el que tenía Coré! Y lo tienen poco. ¿Pero por qué? Porque no tenía la percepción de la posición que ocupaba delante de Dios. Él ambicionaba algo más. ¿Y qué es lo que ambicionaba el corazón de Coré? Él estaba autopromocionándose. Y por eso el versículo 11 dice: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Está diciendo que el objetivo de Coré no era expresar que todos eran santos, no era expresar que todos tenían el mismo privilegio, no era expresar que todos deberían de entrar al lugar santo, al lugar santísimo. El objetivo de él era el sacerdocio de Aarón, pero esa posición era producto del llamado de Dios para Aarón. Ahora Coré se sentía humanamente que podía quitarle ese privilegio a Aarón porque tenía 250 príncipes que le seguían a él, más los 2 de Rubén. Entonces él creía que Dios podía estar a su favor porque popularmente tenía aceptación. La congregación estaba con Coré y eso le daba fuerza a Coré, pero Dios no actúa por la fuerza popular de la gente. Y ese es el problema, porque dice la palabra en el verso 12: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas.
¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Los de Rubén tenían otra demanda. Los de Rubén estaban murmurando contra Moisés y contra Dios, como lo hicieron los 10 espías, que fueron incrédulos. Ahora estos dos están demandando que Moisés no había cumplido con lo que había prometido. Es decir, se ponen rebeldes. La rebeldía dentro de la congregación no es de Dios. Y estos hombres dijeron: no iremos, no nos sujetamos, no vamos a ir, basta ya, no cumples con las promesas. Es decir, ya estaban enfermos, como Coré. Y dice que se enojó Moisés en gran manera y oró a Dios y le dijo que no mirara las ofrendas de ellos, que él nunca les había quitado nada, nunca les había pedido nada, ni nunca les había hecho mal. Y dice que les dijo lo mismo otra vez a Coré: tú y tu séquito, tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y dice el verso 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ya Coré ya había influenciado no solo a los 250 príncipes, ahora tenía a toda la congregación con él. Y eso le daba a él una fuerza moral, una fuerza sustentada en su popularidad. Había influido en la congregación y toda la congregación ahora estaba contra Moisés y contra Aarón. Eso inflaba el ego de Coré. Y creía Coré que Dios lo iba a respaldar para quitar a Aarón y ponerlo a él, porque toda la congregación estaba con él. Pero Dios no se mueve porque la congregación esté en contra de su voluntad. Dios cumple su palabra. Dios respalda su palabra. Y Dios iba a respaldar el llamado de Aarón. Para Coré iba a ser una sorpresa, porque humanamente y bajo la lógica humana, él iba a tener éxito. Pero Dios no se impresiona por la fuerza popular. Dice la palabra en el verso 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram.
Es decir, cuando Dios se manifiesta, les dice, lo voy a consumir. Ellos se postran y le dicen, Señor, ¿acaso no es solo un hombre? ¿Por qué te irritas? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Señor, solo es un hombre. Y el Señor le dice, bueno, que alisten, que se aparten de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levanta y le dice a la congregación, apártense de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Y sale Coré, Datán y Abiram y se ponen en la puerta con sus mujeres, con sus niños, de una manera desafiante, de una manera irracional, porque ellos creían que Dios no podía actuar contra toda la congregación. Es como que yo tenga una posición y me sienta muy fuerte porque detrás de mí está una congregación. Eso es humanamente. Pero Dios no actúa así. Dios les iba a hacer ver que Él respalda su palabra. Porque lo que tenía que hacer Coré era cuidar el llamado que Dios había hecho a su vida. A él lo había llamado para ser un levita, para administrar el templo, pero no para sumo sacerdote. Pero él ambicionaba tener la posición de sumo sacerdote y por ende favorecer a su familia. Cuando llega la hora, sale a la puerta muy confiado, creyendo que todo está bien. Y dice la palabra, verso 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. No había terminado de hablar, no había terminado de expresar Coré, y dice, y aconteció, dice el verso 31, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Cuando dice que descendieron vivos, se refiere a que murieron físicamente, pero que el alma y el espíritu, que es eterno, pasaron a una condición de
sufrimiento. Se los tragó la tierra como juicio, porque no cuidaron el llamado que Dios había hecho a sus vidas. Y como no cuidaron el llamado, empezaron a ambicionar, a desear y formularon algo, tramaron algo que no tenía ningún sustento. Y ahora dice la palabra, dice 34, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. También murieron los 250 príncipes porque no estaban avalados para ofrecer incienso a Dios. No estaban autorizados. Eso era un privilegio de los sacerdotes. Ahora, ellos creyeron que porque eran príncipes de Israel, de renombre, ellos iban a tener ese privilegio. Y por seguir a Coré, ahora ellos son fulminados, les cae fuego, los consume. Los incensarios le dice, dile a Aarón que tome los incensarios, que lo fundan y que los pongan sobre el altar como una memoria a este evento que ha sucedido. Entonces, dice la palabra en el verso 37, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán señal a los hijos de Israel. Tuvieron que fundir los incensarios, los pusieron sobre el altar de bronce y lo dejaron como un recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Los 250 perecieron porque se dejaron influenciar. Hermanos, las divisiones nunca florecen. Las divisiones que se dan en las congregaciones nunca tienen buen fin, porque no van a ser avaladas por el Señor. Acá está diciendo que los 250 fueron fulminados con fuego porque no les correspondía a ellos ofrecer incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Entonces, ellos perecieron por falta de conocimiento. Ellos creyeron que eran santos, que tenían el mismo derecho y que por lo tanto podían ofrecer incienso. Dice la palabra de Dios
en el versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Al ser humano le cuesta aprender. Se dice que el sabio tiene que aprender de las experiencias de otro, pero el insensato, ese está sufriendo y vuelve a caer en el error y vuelve a caer en el error. Al día siguiente dice que el pueblo llegó a acusar a Aarón y a Moisés que ellos eran los culpables de haber matado a los 250 más a Coré y los 2 hijos de Rubén. Pero no era cierto. Pero el pueblo así decía. Entonces, dice la palabra, verso 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Por haber murmurado y decirle a Moisés y a Aarón: ustedes mataron ayer a los que se tragó la tierra, a los que consumió el fuego. El Señor les dijo: apártense que ahorita los voy a matar. Y empezaron a caer, empezaron a caer. Entonces Aarón, que era el sumo sacerdote, él podía interceder delante de Dios con un incensario, con incienso encendido, y hacer la ofrenda de expiación al entrar al lugar santísimo. Solo él podía aplacar la ira de Dios. Y le dice a Moisés: apresúrate, toma un incensario, pon incienso, dale fuego y corre, vete al lugar santísimo y haz expiación por este pueblo, porque la mortandad ha empezado. El corazón de Moisés, sabiendo que era un pueblo detractor y que Dios había determinado matarlos, él intercede por el pueblo y le dice al sumo sacerdote: ve al lugar santísimo, haz expiación por ellos, porque la mortandad ha empezado. Y dice que Aarón sale corriendo entre los muertos, llega al lugar santísimo y ofrenda al Señor, y se aplaca la ira de Dios. Dice verso 48: y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, si los muertos por la rebelión de Coré. 14,700 más 253, 14,953, sin contar las mujeres, los niños, las familias. Es decir, fue una mortandad tremenda. ¿Por qué? Porque se encendió la ira de Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros no cuidamos el llamado de Dios y nuestro corazón
se envanece y cree que merece otra posición, entonces no nos va a ir bien. Eso es lo que está diciendo. Dios sabe cómo lleva las cosas. Hermanos, nosotros humanamente podemos pensar, yo creo que soy mejor que el pastor. Yo debería estar en vez del pastor. Eso es humanamente. Pero si Dios no lo ha llamado, mejor deténgase. Sea sabio. No se mete en problemas. Porque cuando estamos contra Dios, no vamos a ganar. Porque Dios lo que respalda es su llamado. Y por eso dice que Él estableció 5 ministerios. Y cuando Él dice que estableció 5 ministerios, es porque Él va a respaldar a aquel que Él ha llamado. No porque sea mejor, no porque sea más santo, no porque tenga algo especial, sino porque a Él le place. Es el beneplácito de Dios. Entonces, esta mortandad generó una especulación en el sentido de que los levitas pensaban que Aarón, el sumo sacerdote, podía tener el aval de Dios o no tener el aval de Dios. Todavía habían quienes creían, después de haber visto que Dios abrió la tierra, se tragó a Coré y a los de Rubén, que fulminó los 250 príncipes y ahora mató a 14,700, y todavía la murmuración, porque el pueblo de Israel se caracterizó por irritar a Dios, es decir, por provocar a Dios. Y entonces Dios ahora va a establecer de una sola vez su palabra. Los que quedaron vivos ahora tenían dudas. ¿Será que Aarón es el sumo sacerdote? Entonces le habló Dios a Moisés y le dijo: diles que traigan una vara cada príncipe de las 12 tribus, más Aarón, y van a llevar las 13 varas al lugar santísimo, porque ahí me manifiesto yo. La nube de gloria descendía sobre el lugar santísimo. Ahora el Señor va a comprobar a quién ha llamado a la posición de sumo sacerdote. Y entonces pide una vara seca que le pongan nombre, y que le ponga nombre también a Aarón, y pónganla en el lugar santísimo. Y hacen así, y mañana dice: yo estableceré a quien he llamado. La vara que florezca, ese será al que yo he llamado. Y dice el capítulo 17, versículo número 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón
delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la vara de Aarón reverdeció y que la iba a poner en el arca del pacto para testimonio. En el arca del pacto estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón, los panes de la propiciación, para testimonio de todo Israel de lo que había acontecido. Por eso la vara de Aarón que floreció es un tipo de Cristo en su resurrección y su reconocimiento como nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y la autoridad del sacerdocio de Aarón había sido negada por la rebelión de Coré. Por lo tanto, Dios mismo la confirma. En ese sentido, todos los fundadores de religiones, de sectas, han muerto, como las varas que presentaron los de las 12 tribus, pero nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe, murió y resucitó y ha dado fruto para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, cuidemos el llamado de Dios para nuestra vida. Ahí donde el Señor nos ha llamado, ahí démosle la gloria a Dios, porque el día que se nos mete en el corazón que yo merezco estar ahí, que yo debo de ser, ese día descuidamos nuestro llamado. El llamado de Dios hay que cuidarlo. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él os exalte. Es decir, Dios ha de exaltar la vida del que Él quiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque siervos inútiles somos, que hacemos lo que nos dicen, no vamos más allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestro llamado, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea tiempo, Él nos exalte. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque, Señor, usted respalda su palabra, y su palabra, Señor, es fiel y verdadera. Le suplicamos, Padre eterno, que podamos cuidar nuestro llamado y que seamos, Señor, hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, pues suyo es el poder, suya la gloria, suya la honra, Señor. Ahora le suplicamos que usted, Señor, se manifieste a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esta noche yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano ahí donde se encuentra. O que quiera darle su vida a Cristo, levante su mano. Hoy
es una buena oportunidad para estar a cuentas con el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ¿habrá alguien que quiera ponerse a cuentas con el Señor? ¿Que quiera entregarle su vida a Cristo? Hoy es una buena oportunidad. Hoy es un buen momento. Mañana puede ser tarde. Hoy Dios te está llamando. Dios te habla a tu vida. Oramos al Señor, Padre, le damos gracias por su palabra. Le suplicamos, Padre eterno, que podamos, Señor, recibir su palabra en nuestro corazón y que su palabra dé fruto al 100%. Que seamos hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, en sus manos de amor nos depositamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.